Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Adrián y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y déjame tu me gusta para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El asesinato de la pequeña Nikki Allan. Nikki Allan era una pequeña y adorable niña de 12 años, nacida en la ciudad de Sunderland, al nordeste de Inglaterra, en 1980. Era la mayor y más alegre de las 4 hermanas. Tenía sueños, ilusiones y anhelos de una vida llena de dicha. Pero todo eso se acabó una noche a finales de 1992, cuando le arrebataron su vida. A partir de ese día, comenzó una lucha llena de fervor y valentía por parte de una madre que jamás ha descansado hasta ver tras las rejas al monstruo que le arrancó la vida a su pequeña hija. Era la noche del miércoles 7 de octubre de 1992. La pequeña Nikki pasaba el día en casa de su abuelo materno, Dickie, mientras su madre, Sharon Henderson, estaba trabajando, y sus otras 3 hermanas menores, Stacy Allan de 8 años, Sarah Waldron de 3 y Naomi Waldron de apenas 2 años, estaban en la guardería. Como buena madre soltera, Sharon trabajaba mucho y les alcanzaba para vivir casi con lo justo, pero nada les hacía falta en la casa. Las niñas crecían alegres y siempre había buenos momentos de felicidad durante los fines de semana o cuando disfrutaban de los carnavales en el East End de la ciudad de Sunderland. Ya eran más de las 8:30 de la noche cuando Nikki decidió regresar a su casa, que quedaba un piso debajo del mismo conjunto de residencias en Weregarde, un edificio de viviendas de pocos pisos de altura, subvecindadas por la corona para familias de escasos recursos. Era un trecho corto que separaba ambas casas y Nikki la había recorrido innumerables veces. La pequeña se despidió de su abuelo y caminó la distancia corta hacia su casa. Una distancia que no volvería a recorrer nunca más. 10 minutos después, llegó Sharon a su casa en compañía de sus otras 3 hijas, y de inmediato se dio cuenta de que algo raro estaba pasando. Eran casi las 9 de la noche y Nikki aún no había llegado. ¿Se habría quedado a dormir en casa de Dickie? Sharon tomó el teléfono y se comunicó con su padre para averiguar por qué Nikki aún no había bajado. La niña hacía más de 10 minutos que se había ido a su casa. Las residencias Weregarde guardan una semejanza con una enorme comunidad y todos los vecinos se conocen entre sí. Todos apreciaban a la pequeña Nikki, pero nadie la había vuelto a ver en todo ese tiempo. Y fue entonces cuando comenzó el largo calvario para Sharon. Preocupada, Sharon empezó a tocar puertas, a interrogar a vecinos, a llamar a todo el mundo. ¿Dónde estaba Nikki? ¿Dónde estaba su pequeña hija? Los vecinos se formaron en cuadrillas y se dividieron todo el Weregarde y sus alrededores. Se trataba de un lugar grande. La niña podía estar en cualquier lado. La búsqueda se alargó toda la noche hasta el día siguiente, y la preocupación de Sharon se tornó en desesperación, y la desesperación comenzó a dar paso al pánico. Era la mañana del jueves 8 de octubre y la búsqueda se tornó frenética. Dieron parte a las autoridades, quienes acudieron y peinaron el lugar. Interrogaron a los vecinos, al abuelo, a la madre, a todo el mundo, buscando cualquier pista o indicio que pudiera dar con Nikki. Y finalmente,
apareció algo. Una pista aterradora. Como si se tratara de la calma que precede a la tormenta, los pequeños zapatos de Nikki aparecieron tirados ante la entrada de un edificio abandonado en Quayside Exchange, en High Street East, una calle a muy corta distancia de las residencias Weregarde. Los vecinos y la policía entraron a buscarla, y lo que hallaron les heló la sangre. En medio de un enorme y abominable charco de sangre, el cuerpo de la pequeña Nikki yacía horriblemente acuchillado. La niña había sido atacada con una hazaña monstruosa. En su pequeño cadáver se contaban 37 puñaladas. El impacto mediático fue instantáneo. Toda la ciudad de Sunderland quedó conmocionada con el crimen, no solo por tratarse de una niña pequeña e inocente, sino por la brutalidad con que se cometió. La solidaridad fue total hacia la familia Henderson y cientos de personas acompañaron a Sharon y al resto de la familia durante el funeral. El impacto en los medios fue severo y la presión por esclarecer el crimen se sintió de inmediato. Se le asignó el caso a Lisa Ticker, quien en ese momento era la detective principal de la policía de Northumbria. Enseguida se desplegó toda la logística de inteligencia para dar con pistas, evidencias y testimonios que arrojaran luces sobre quién pudo ser el infanticida. Pero los meses pasaron y no aparecía ni un solo sospechoso. Sharon no se dio por vencida. Durante todo ese largo año de 1992, concedió entrevistas a los medios, presionó a las autoridades, en especial a Ticker, quien le garantizó todo el apoyo del cuerpo de policía de Sunderland para dar con el culpable y no descansar hasta tener el paradero del monstruo infanticida. Y finalmente, la ansiada respuesta aparece. George Heron, un joven problemático de 24 años, y quien vivía muy cerca de la casa de Nikki en Weregarde, fue arrestado e interrogado por ser el principal sospechoso del crimen hasta que finalmente confesó. La noticia fue recibida como un bálsamo por los medios de comunicación y en especial por Sharon, quien ya llevaba un año dedicado en cuerpo y alma para dar con el monstruo asesino. El juicio se celebraba en noviembre de 1993 en el Tribunal de la Corona de Leeds y se esperaba que fuese un proceso expedito y rápido en vista de que el sospechoso había confesado. Pero entonces el destino hizo su primera jugarreta malsana. De manera absolutamente inesperada, el juez desautorizó la confesión porque aparentemente fue obtenida bajo tortura. El escándalo fue mayúsculo. La policía de Sunderland aplicó métodos coercitivos para que Heron confesara un crimen que supuestamente no había cometido, y la confesión era inválida e ilegal. Sharon quedó deshecha. La frágil paz que finalmente había alcanzado se derrumbaba como un castillo de naipes. El asesino de Nikki seguía ahí afuera, libre, y no había ninguna pista más que pudieran hallar. Aún así, Sharon no dio su brazo a torcer y decidió presentar una demanda civil en contra de Heron, en donde lo acusó de haber agredido a Nikki, resultado en su muerte. El fallo no pudo haber sido más absurdo. La demanda civil prosperó, declarando a Heron culpable y se le ordenó pagarle a Sharon la pírrica suma de apenas 7,000 libras, lo que equivale a unos $950. Pero Heron había huido de Weregarde y el dinero jamás se pagó. ¿Acaso Heron fue el verdadero culpable y por un tecnicismo logró burlar a la justicia? La impotencia se había apoderado de esta valiente madre que no desfallecía por encontrar al asesino de su hija. Si no era Heron,
debía haber sido otro. Ticker y la policía de Sunderland continuaron investigando y recabaron informes y pistas, pero los meses se juntaron con los años y los años con las décadas hasta que se cumplieron 20 años del asesinato de Nikki. El caso continuaba abierto, pero estaba oficialmente frío y no había ni un sospechoso. Entonces, inesperadamente, surgió una pista esclarecedora. Gracias a los avances en el estudio del ADN, en febrero de 2014, la policía encontró manchas de sangre comparativas en las ropas de Nikki que pertenecían a su asesino. La policía interrogó a Steven Griveson, un asesino en serie que purgaba 3 cadenas perpetuas consecutivas en la prisión de Full Sason, debido a que se había determinado que el modus operandi en los crímenes perpetrados por Griveson eran muy similares al cometido contra Nikki. Parecía que finalmente Sharon encontraría el sosiego y la paz que tanto había estado buscando. Pero nuevamente, el destino le hizo una mala pasada. El análisis dio negativo. En ocasiones pasadas, Griveson, que ya tenía más de 10 años cumpliendo una cadena perpetua, había cooperado con las autoridades al confesar anteriores crímenes no resueltos en los que se sospechaba su culpabilidad, o sencillamente en ofrecer información sobre determinados modus operandi en otros casos de asesinatos similares al suyo, pero por alguna inexplicable razón se negó a cooperar en el caso de Nikki. ¿Acaso conocía al verdadero culpable y lo estaba protegiendo? Sharon siguió adelante, no se detuvo. Ofreció nuevas entrevistas a los medios a punto de cumplirse los 25 años de la muerte de Nikki, en donde de una manera descarnada admitió que no había sido una buena madre para sus otras 3 hijas, quienes habían crecido acostumbradas a ver a su madre lidiar con los medios, con la policía y dedicarle su tiempo entero a la campaña de concientización para que el caso de Nikki no fuera olvidado. Sharon tenía tiempo para todos ellos, pero no tenía tiempo para sus 3 hijas sobrevivientes. Esta confesión, producto de un terrible drama humano, tuvo un impacto muy profundo en la conciencia inglesa, y la opinión pública retomó con fuerza el caso de Nikki, exigiendo respuestas sobre cuál era el estatus de la investigación y qué se estaba haciendo para encontrar al culpable. En 2016, aparecieron nuevas pistas junto con un testigo potencial que se reunió con Sharon, quien para el momento del crimen era apenas una niña. Era 2017 y Sharon exigió una revisión total de la investigación y exhortó a Ticker y a la policía de Northumbria un análisis completamente nuevo de todo el caso. Era sencillamente indignante para esa valiente madre que toda la investigación llevara un cuarto de siglo en un punto neutro sin posibilidad alguna de avanzar. Hasta que finalmente esa tan ansiada posibilidad apareció de manera inesperada. En abril de 2018, la policía de Northumbria allanó una residencia en el área de Stockton, en Teesside, en donde arrestaron a un sospechoso del crimen de Nikki, basado en las nuevas evidencias obtenidas durante los años 2016 y 2017. Se trataba de un antiguo vecino del abuelo de Nikki, quien se ajustaba al perfil del asesino. Pero luego de una nueva ronda de interrogatorios y de sopesar coartadas, lo dejaron libre, al no existir evidencia sólida de su implicación con el asesinato. Pero la peor decepción para Sharon estaba por aparecer. Durante el año 2019, la detective Ticker, a quien se le había designado desde el comienzo como la detective a cargo de la investigación y que con el paso de los años había ascendido hasta llegar a inspectora jefe de la policía de Sunderland, fue nombrada como la nueva jefa de policía de la ciudad de Cleveland, considerada la ciudad con la peor criminalidad de Inglaterra. Este cambio dentro del staff de un caso en desarrollo ya era de por sí problemático
para darle un seguimiento adecuado a la investigación. Se trataba de una acción sin precedente alguno en toda la historia policial de Inglaterra. Una jefa de policía de una ciudad foránea se encargaría en simultáneo de una investigación de asesinato en la ciudad de Sunderland. Y fue entonces cuando Sharon recibió la peor de las afrentas en su larga lucha en busca de la justicia. Como si no fuera suficiente con este revés burocrático, inesperadamente, Ticker era contratada como parte de los investigadores de una serie de televisión destinada a rastrear a fugitivos de crímenes frívolos contra celebridades. Este polémico seriado de la televisión inglesa, llamado Hunted y transmitido semanalmente por el Canal 4, era famoso por asumir casos delictivos de corte amarillista, y la dirección de cada programa estaba a cargo de detectives e investigadores retirados de la policía. Sharon estaba devastada y sintió que su confianza había sido profundamente traicionada. Desde hacía años, sus 3 hijas se habían casado, formado nuevos hogares y criado a sus propios hijos. Habían seguido con sus vidas, y Sharon lo entendía y aceptaba como algo natural, porque para ella ese terrible fardo lo debía cargar únicamente ella y nunca sus hijas. Era su responsabilidad, pero ahora sentía que el abandono era total. Ya no tenía a la policía de su lado. Estaba absolutamente sola ante el mundo. El escándalo tomó proporciones nacionales, porque se produjo en uno de los momentos más delicados en la historia de la policía inglesa. La reputación de las fuerzas del orden estaba en entredicho, luego de una serie de infortunados y lamentables eventos en los que estuvieron involucrados la impericia, la incompetencia, el burocratismo excesivo y la mala gestión administrativa de las fuerzas del orden. En especial, la ciudad de Cleveland, considerada la más peligrosa e insegura de todo el Reino Unido. Tanto Ticker como el Departamento de Policía de Sunderland emitieron un comunicado exponiendo que la investigación no se había detenido nunca y que continuaría con su curso regular. Un curso regular y angustioso que ya había cumplido 27 años de duración. Durante 2020 y 2021, Sharon recibió nuevos informes sobre posibles pistas, al igual que revelaciones de nuevos testigos que aseguraban tener información inédita sobre el caso. Era un nuevo cúmulo de evidencias que se sumaban a los antiguos esfuerzos encausados para descubrir la verdad. Una verdad que seguía siendo esquiva para la policía, pero en especial para Sharon. A punto de cumplirse 30 años del cruel asesinato de Nikki, en enero de 2022, la policía de Northumbria remitió el caso de manera oficial directamente a los fiscales del Servicio de la Procuraduría de la Corona. De esta manera, los detectives de la policía de Sunderland se desentendían de toda la investigación, y el caso de Nikki entraba en un nuevo limbo burocrático, en donde una nueva dirección administrativa tomaría las riendas de un caso que ya estaba demasiado frío. Han sido 30 años de lucha agónica y sin descanso por parte de Sharon, una valiente madre que jamás se ha rendido ante la adversidad, que ha dedicado toda su vida a desentrañar y responder todas las dudas que le han tenido sin sosiego durante tantos años. ¿Fue acaso Heron el verdadero asesino y por culpa de un mal procedimiento lo tuvieron que dejar libre? ¿Cuál es la verdadera responsabilidad de Griveson en este caso? ¿Será que el asesino serial conoce la verdadera identidad del infanticida, pero por razones misteriosas se niega a decirlas? ¿O tal vez la ineficiencia e incompetencia de la policía de Sunderland es la verdadera culpable de nunca haber esclarecido el asesinato? ¿Cuánta es la responsabilidad de Ticker en el fiasco investigativo?
Son demasiadas dudas, demasiadas preguntas que han obsesionado a Sharon durante 3 largas décadas. Pero a pesar del revuelo noticioso, de los extraños y turbios manejos administrativos y de la mala gestión de la policía, la gran incógnita que tanto ha necesitado que le respondan sigue sin respuesta. En el nombre de Dios, ¿quién asesinó de una manera tan sanguinaria a su pequeña Nikki? Oremos para que en algún momento esta abnegada madre finalmente consiga obtener la paz, la verdad y la justicia que tanto le ha sido negada. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. ¡Hasta pronto!